Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Desde ya vamos a pedirles que nos acompañen con sus preguntas, sus comentarios, como todas las semanas. Bueno, esta semana no solamente Bolivia, sino toda Latinoamérica ha estado de festejo. Y es que no es para menos, se ha reencauzado la democracia participativa en el país andino y esto pues va a repercutir definitivamente en Latinoamérica en las próximas elecciones, llámese ahora esta próxima del plebiscito en Chile, en las elecciones presidenciales en Ecuador, en Paraguay, en Brasil y quién sabe en el Perú. Para hablar sobre este tema nos acompaña Sergio Pascual, él es consejero ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, y además exdiputado y secretario de organización del partido Podemos en España. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Verónica, y un saludo a todos tus televidentes. Bueno, Sergio, cuéntanos para empezar con este 54.5% que hay de conteo hasta el momento. Y además, con las dos cámaras legislativas ganadas en mayoría, ¿cómo ves este resultado? ¿Tú crees que es consecuencia de estos 14 años de transformaciones sociales del MAS en Bolivia o es quizá el rechazo a este gobierno autoritario de estos últimos 10 meses o ambas? ¿Tú cómo consideras este resultado? Bueno, creo que apuntabas bien, ¿no? Los dos elementos claves. El primero, una continuidad histórica. El gobierno de Evo Morales, desde que llegó al poder, ha venido revalidando sus mandatos a lo largo de múltiples ocasiones en los que el pueblo boliviano ha ido a las urnas. En todas y cada una de ellas revalidó su mandato y lo hizo generalmente por amplias mayorías, ¿no? Es decir, que no debería extrañarnos este resultado, máxime teniendo en cuenta que cuando se dio el golpe de Estado el año pasado, también todas las instancias eran conscientes de que Evo Morales superaba al menos en 10 puntos a Carlos Mesa, ¿no? La disputa, incluso la derecha que dio el golpe, asumía este dato, lo que pasa que decía que no había llegado a 10, estaba en 9,8 o 9,9, pero aún así estaba 10 puntos por encima, ¿no? Después del golpe de Estado, lo que ha venido ha sido un gobierno de facto en Bolivia que ha coincidido con la peor gestión de los últimos probablemente 30 años en el país, una gestión agravada por la situación de la pandemia y con una crisis económica galopante. Elementos que han contribuido, sin lugar a dudas, a que el pueblo boliviano le recordara digamos, a aquellos que habían dado el golpe, que su voluntad era mantener el gobierno de transformación y cambio que lidera Evo Morales y que en este caso encarna Lucho Arce. Creo que también es importante destacar otro elemento y es el clima de polarización que se ha dado en el país al calor del extremismo derechista, racista, de los sectores que encarnaba Fernando Camacho, ¿no? En Santa Cruz, en el extremo oriental del país. Creo que el no al racismo fascista y extremista de esta propuesta también ha sido un factor importante del voto en Bolivia en este pasado domingo. Porque de alguna manera la población boliviana asumía que Fernando Camacho iba a ser un actor clave en el gobierno junto a Carlos Mesa en el caso de que no ganara Lucho Arce. Claro. Ahora, va a ser difícil para Lucho Arce, para el MAS, retomar este proceso de democratización luego de un año donde prácticamente se ha destruido la institucionalidad, ¿no? Y además se ha colocado en puestos claves a estas personas del grupo desestabilizador. Entonces, bueno, Evo Morales dijo que iba a haber borrón y cuenta nueva prácticamente, que no iban a haber revanchismos, ¿no? Pero ¿es posible hacer esto? A ver, no hay nada más frágil que la confianza en las instituciones. Cuando se golpea, cuando se viene abajo, y precisamente cuando se hace por motivos espurios, ¿no? Como fue el golpe de Estado del año pasado,
lo que sucede básicamente es que nos enfrentamos luego a años, a veces décadas, para restituir esa confianza en las instituciones, ya que solamente un ejercicio fiel y legítimo demostrado a lo largo de dificultades es capaz de restituir esa confianza en las instituciones, consolidando democracias en Bolivia y en cualquier otro país del mundo, ¿no? Las democracias se consolidan con el tiempo, esto es un hecho conocido. De modo que el golpe de Estado de Bolivia el año pasado, por cierto, perpetrado con ayuda inestimable de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que tiene un mandato en sus principios, en su artículo 2 y en su artículo 3 de la Carta Constituyente de la OEA, de hacer justo lo contrario, defender la democracia. Digo, el golpe a la democracia que se dio en octubre del año pasado probablemente cueste años de recuperación en términos de legitimidad de las instituciones. Dicho eso, la claridad del mandato del pueblo boliviano es una buena noticia en este sentido de recuperación de la legitimidad, porque probablemente esa mayoría importante en ambas cámaras, como tú destacabas, y es una mayoría que le va a permitir, bueno, pues reconstruir los órganos y las instituciones del país, permitirá eludir un clima de confrontación permanente y de estancamiento y de bloqueo de las instituciones que habría hecho probablemente, habría convertido a Bolivia en un estado fallido si se hubiera llegado a producir. De modo que efectivamente sí, va a costar tiempo, pero creo que es una buena noticia la amplísima mayoría que le ha dado al pueblo, el cheque, no en blanco, pero el cheque de confianza que le ha dado a Lucho Arce para que restituya la democracia junto con la economía y la salud en Bolivia. Ahora, ¿tú crees que este sector de la derecha va a quedarse tranquilo, no va a seguir intentando esta desestabilización? Además, por otro lado, el anuncio de Evo Morales de decir que no va a haber revanchismos, ¿esto implica impunidad para esta gente? Bueno, yo creo que el que no va a haber revanchismo significa que se va a respetar el Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho se cumplen las leyes y los tribunales de justicia, bueno, pues cumplen con su mandato. Entiendo que, así quiero entender, ¿no? Que el presidente Morales lo que estaba diciendo es queremos volver al momento en el que en Bolivia había Estado de Derecho, que no es más que antes de los sucesos que se desencadenan a partir del 20 de octubre del año pasado. Y por lo tanto, quienes hayan cometido irregularidades e ilegalidades, entiendo que tendrán que responder ante la justicia como cualquier boliviano más, sean de la adscripción partidaria que sean del MAS o sean de la oposición. Y sobre el primer punto que me preguntaba, sobre la cuestión de las credenciales democráticas de la oposición en Bolivia, yo creo, o me temo, mejor dicho, que en el caso de la oposición de Fernando Camacho, la oposición centrada en Santa Cruz, en el oriente boliviano, que es una oposición de vieja tradición levantisca y golpista, me temo que probablemente sea ahí donde nos encontremos, donde el futuro gobierno boliviano encuentre los principales problemas. No tardarán en levantar la bandera de la segregación o de la autonomía, como ya hicieron en el pasado, quiero recordarlo así, como cuando se aliaron en lo que se llamó la media luna, ¿no? Junto con Pando y Beni, para tratar de desestabilizar el país. Y cuando lo hacen, no lo hacen realmente porque demanden mayor grado de autonomía en pro de una mejora de la situación del pueblo boliviano que vive en Santa Cruz, en Beni o en Pando. No, lo hacen porque entienden que es la mejor táctica para desgastar al gobierno del país, al gobierno de Lucho Arce en este caso. Me temo que esto es probable que nos lo encontremos en el horizonte en los próximos meses. Ahora, respecto a lo que tú mencionabas de que, claro, el MAS va a regresar al gobierno, pero va a encontrar un gobierno con las instituciones debilitadas, además todo el tema de lo que trae los efectos de la crisis económica mundial, ¿no? Producida o visibilizada con la pandemia o acentuada. Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene en ese aspecto la dupla Arce Choquehuanca para Bolivia? Porque, claro, él como ministro de Economía del gobierno de Evo Morales, pues tuvo un desempeño exitoso, ¿no? Reconocido hasta por el FMI, tanto a nivel macro como en la reducción de la pobreza. Pero ahora, ¿cuáles crees que sean sus principales desafíos ante este nuevo escenario? Yo creo que tiene, digamos,
4 retos. Uno, el que mencionábamos antes, la pacificación del país, ¿no? Evitar que haya un foco levantisco en Santa Cruz, que por cierto es la potencia económica del país, que impida cualquier otro tipo de medida, cualquier otro tipo de iniciativa gubernamental para solventar los problemas que tiene el país. Ese sería, digamos, uno de sus principales retos. Lograr la paz social en Santa Cruz, y para eso tendrá que tener mucha mano izquierda y contar con los mejores negociadores y transadores de acuerdos posible, cosa que no me cabe duda que logrará, porque finalmente se logró la pacificación de Santa Cruz después de los sucesos de 2009 en la anterior etapa del gobierno de Morales. En segundo lugar, y sin duda el frente más importante es el frente económico. Creo que una de las razones de la victoria aplastante de Lucho Arce es que él ya demostró que era capaz de levantar la economía boliviana, que era capaz de hacerlo con una Bolivia conectada al mundo, pero no subordinada a esas conexiones con el resto de países de la región y del mundo, y que era capaz de hacerlo, y este para mí es el tercer reto, sin dejar a nadie atrás, ¿no? Es muy importante que toda esa gente que ha quedado atrás durante este año de gobierno de Yanín Áñez, y particularmente los que han quedado atrás durante el golpe de la pandemia, que se han quedado sin ningún tipo de recurso económico para salir adelante, realmente empobrecidos. Ha habido un retroceso importantísimo, ¿no? en ese salto adelante en la salida de la pobreza y de la pobreza extrema que había conseguido el gobierno de Evo Morales. Toda esa gente que ha vuelto a caer en la pobreza, hay que, antes de que se enquiste esa pobreza en esa parte de la población boliviana, hay que sacarlos de ella. Ese es para mí es el tercer reto, junto con el económico, muy de la mano. Y el cuarto es el reto sanitario. Vivimos en tiempos de pandemia, esto es algo que no puede obviarse, y en estos tiempos de pandemia es preciso que haya una dirección solvente de la gestión sanitaria de la crisis. Y para ello lo fundamental, lo principal que debe tener el gobierno es credibilidad. Si el gobierno no tiene credibilidad para aconsejar, instruir o mandatar a la población para un comportamiento determinado, es muy difícil que pueda atajarse esta pandemia. Así que son al menos 4 retos fundamentales, ¿no? Uh-huh. Ahora, vayamos al ámbito internacional. Aparte de los golpistas que mencionabas, los golpistas locales, están sus auspiciadores, ¿no? Llámese la OEA, el Grupo de Lima, la Casa Blanca, etcétera. ¿Qué va a pasar con ellos? Hemos escuchado ayer al gobierno mexicano, hemos escuchado también, hay un comunicado del Grupo de Puebla, de la CELAC, en fin, varias instituciones y gobiernos que exigen la renuncia de Almagro a la Secretaría de la OEA. ¿Qué opinas sobre este tema y crees que estas instituciones tienen credibilidad para la población? A ver, yo creo que es archiconocido en América Latina que la OEA es una organización dirigida, si me permite el término, sin muchos ambajes ni paños calientes, desde Washington, donde tiene su sede, por cierto, ¿no? Y esto viene siendo así desde tiempos inmemoriales. Esta organización tuvo un contrapeso que yo diría que la obligó a moderar su injerencia durante los tiempos en los que en América Latina tanto la CELAC, ECOFE y como UNASUR fueron muy activas, ¿no? Y en esos tiempos había un autogobierno de los pueblos latinoamericanos para impulsar y proteger la democracia en la región, ¿no? Caídos estas instituciones porque él se las torpedeó desde los gobiernos de la derecha latinoamericana, la OEA se vuelve a empoderar y logra su sueño más húmedo, si se me permite también el término, que es poder intervenir directamente en los resultados electorales de países legítimos y autónomos, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en octubre del año pasado. La OEA emitió un comunicado en el que decía que había habido un fraude por parte del gobierno de Evo Morales. Ese fraude se demostró a los pocos días, porque el propio informe de la OEA era un informe que no tenía ni pie ni cabeza, ni solvencia técnica alguna. Ese informe se derrumbó, lo analizaron y despiezaron desde la Universidad de Harvard hasta el New York Times, pasando por múltiples instituciones, y era un informe que había obligado a sacar a toda prisa a Luis Almagro para derribar al gobierno de Morales. Aquí no hay ningún tipo de duda ni hay ningún tipo de ambaje.
Una vez que se comprueba que efectivamente, por la fuerza de los hechos, por la fuerza de los votos del domingo pasado, que aquello fue un montaje para derivar a un gobierno legítimo, los gobiernos de América Latina presentes en la dirección de la OEA no tienen más remedio que poner en cuestión lo que sucedió en aquellos días, porque es que sus propios gobiernos y la propia legitimidad de sus democracias está en juego ante injerencias futuras de la OEA. Si no se le pone un freno a lo que sucedió, si no se cuestiona lo que sucedió y si no se castiga a los responsables de lo que sucedió, lo que puede suceder es que vuelva a acontecer un fenómeno del mismo tipo y no hay ningún dirigente, o al menos ningún dirigente decente, no entregado claramente a otros intereses foráneos, que pueda querer esto, insisto, al menos a priori, ¿no? De tal manera que efectivamente yo creo que en ese momento Luis Almagro está más cuestionado que nunca. Creo que el hecho de que le diera el voto Jeanine Áñez de forma servil y apresurada en la elección de su renovación de la Secretaría lo pone todavía más en cuestión porque existe un vínculo causa-efecto entre el golpe y su propia reelección y creo que se va a dar un debate interesante en demanda de la autonomía de los pueblos latinoamericanos y en particular cuestionando a la Organización de Estados Americanos por su nefasta gestión y en particular su nefasta intervención y participación en el golpe de Estado en Bolivia. Claro, ahora esta nefasta participación, como mencionas, de la OEA, Almagro, el Grupo de Lima, es más que evidente para la ciudadanía latinoamericana. Ahora, hace unos días también el presidente Fernández, conversando con el expresidente Evo Morales, hablaban de la necesidad de rescatar UNASUR, ¿no? Porque, digamos, más allá el bloque político, social, económico que fue en algún momento, ¿no? Eso también compensaba las intenciones de Washington a través de la OEA, ¿no? Pero ¿tú crees que esto es posible? ¿Quién sabe después del ciclo del periodo electoral del 2021? ¿Cómo lo ves? Esa posibilidad de que rescatar UNASUR. Es tan posible como que en su momento se constituyó y se creó UNASUR, ¿no? No quiere decir esto que se rescate en sus mismos términos e incluso con la misma nomenclatura, pero que es posible una organización latinoamericana autónoma que respete la voluntad popular de cada uno de los países miembros, voten a la derecha, a la izquierda, al centro o con la orientación política que deseen. Una organización que defienda estrictamente la democracia y la no injerencia y la solución pacífica de los conflictos no solamente es posible, sino que es deseable. El mundo entero camina en pos de organizaciones supranacionales que articulan y defienden ese tipo de procesos, ¿no? La Unión Europea es un ejemplo, pero existen ejemplos similares. La Unión Africana, insisto, la propia UNASUR fue pionera en esta materia, ¿no? Es más que posible y yo diría que es deseable. Máxime porque no tiene sentido para América Latina seguir manteniendo una organización de tutelaje mandatada y gestionada por Estados Unidos. Incluso en el caso de que Estados Unidos, si fuera en el caso de que Estados Unidos quisiera ser un igual dentro de esa organización, pues todavía cabría la posibilidad de que alguno de estos países pudiera defender mínimamente su presencia. Pero es que Estados Unidos es el invitado para gestionar la OEA que no se somete a los propios mandatos de la OEA. No tiene absolutamente ningún sentido estatutario esta organización y por lo tanto es normal que los países a medida que van ganando en soberanía vayan apostando por retirarse o al menos por alejarse de ese instrumento, construyendo otros en paralelo. De todas maneras, es obvio que las dependencias de Washington, que muchos países de la región y en particular las derechas latinoamericanas siguen teniendo de forma muy, muy evidente, harán difícil ese proceso porque la diplomacia estadounidense está ya en marcha para consolidar este órgano de intervención de décadas, que tiene décadas de funcionamiento ya, y para evitar que funcionen otros órganos que permitan tener más autonomía en la región y, por lo tanto, independizarse de sus designios, ¿no? Esto va a ser una guerra diplomática importante. Ahora, sí, bueno, como tú dices, es deseable, ¿no? Pero acá, en realidad, en la práctica dependemos de los gobiernos pro-Washington y los gobiernos que apuestan por su autonomía. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo ves el escenario si en la práctica va a ser posible rescatar UNASUR
luego de este periodo de elecciones del 2021 en la región? ¿Tú cómo ves las próximas elecciones en la región? Diría que mejoran enormemente las posibilidades. Por un lado, en este domingo tenemos el plebiscito en Chile, en el que ya es obvio que va a ganar abrumadoramente el deseo de dejar atrás de una vez por todas la constitución de Pinochet. Esto ya es un gesto claro de rechazo a lo que venía haciendo, que era lo que venía siendo impuesto por Washington. Y por lo tanto, probablemente en Chile nos encontremos ante una constitución y ante un proceso electoral más favorable a la autonomía del pueblo chileno y, por lo tanto, a la autonomía de los pueblos latinoamericanos. En Ecuador, todas las encuestas están dando por ganador a Andrés Arauz, el candidato que representa la continuidad con el gobierno de Rafael Correa. Perú sigue siendo una gran incógnita, pero hay movimientos que indican el hartazgo con una forma de hacer la política en Perú que es más que patente y obvia. Y en el caso de Brasil, la excarcelación de Lula y la claridad con la que el pueblo brasileño está dándole la espalda al nefasto gobierno de Jair Bolsonaro también parecieran indicar que puede ir por esta vía, en esta dirección el gigante brasileño. Tampoco es menor el hecho de que en el caso de Colombia un candidato, Gustavo Petro, obtuviera 8 millones de votos. Es un hito trascendental para la historia colombiana, que además está viendo cómo el pueblo colombiano demanda un giro hacia posiciones más progresistas en las calles, cosa que no sucedía desde hacía décadas con esta fuerza y este valor cívico del pueblo colombiano. Creo que estamos ante un momento en el que toda América Latina está demandando más autonomía y eso pasa, sin lugar a dudas, por tener instrumentos que permitan conciliar los intereses latinoamericanos sin la injerencia de terceros. Claro, sí, hace unos días también Álvaro García Linera en su Facebook dijo algo así como que en este momento de coyuntura Latinoamérica la tiene difícil, ya sea para gobiernos progresistas o gobiernos de derecha, pero que a diferencia de los gobiernos de derecha, el progresismo sabía lo que había que hacer. Pero, ¿qué es lo que habría que hacer? Creo que la senda estaba marcada, ¿no? Y de alguna manera el hecho de que viviéramos lo que se llamó la década ganada, ¿no? Un salto adelante en términos de progreso económico, un salto adelante en términos de arrebatar de la pobreza y de la pobreza extrema a varias centenares de millones de latinoamericanos, un salto adelante en alfabetización infantil, en reducción de los índices de mortalidad. Todo ese tipo de indicadores nos decían que el rumbo que venía trazado en esa época en la que UNASUR consolidaba las democracias en la región, en esa época en la que había un concierto de gobiernos progresistas que respetaban a sus vecinos que tenían gobiernos de derecha o de centro derecha, toda esa época pareciera que nos indica cuál era la hoja de ruta y por dónde debería transitar. El resultado en México fue palmario, pero es que luego vino el resultado en Argentina y que devolvió al país argentino a la senda que había abandonado durante los 4 años del gobierno del gobierno de infausto, ¿no? de Macri, y en el caso de Bolivia estamos viendo que ni siquiera han hecho falta 4 años, afortunadamente, en un año se ha regresado con más fuerza. Ecuador está a punto de hacer lo mismo y parece que los pueblos latinoamericanos tienen claro que vivían mejor y que la ruta que se marcaba en aquella década era la ruta adecuada. Las derechas, como tú bien apuntabas, no solo no tienen una hoja de ruta, más allá de insistir en programas que han demostrado que solamente consiguen sumir en la pobreza a los latinoamericanos y ensanchar las desigualdades entre los ricos y los pobres. Y como ese, evidentemente, no es el programa por el que apuestan las mayorías, pues seguirán perdiendo elecciones y, por lo tanto, seguirán, por desgracia, intentando arrebatar con las fuerzas lo que no consiguen con las urnas. Lo que sucede es que el resultado de Bolivia de este domingo vuelve a dar un hálito de esperanza al mundo en general y a los latinoamericanos en particular, de que ya no se van a dejar arrebatar más gobiernos por la fuerza en una región que demasiadas veces asistió a ese tipo de golpes en el pasado. Claro. Ahora, sí, tú mencionabas que la década pasada, pues, los pueblos de la región
gozaron de estos gobiernos progresistas y después vieron la diferencia y claro, están regresando. Pero la coyuntura actual es diferente. Estamos en una crisis económica histórica, inédita. Entonces, ¿cómo se tendrían que reinventar estos gobiernos progresistas para ir en la misma línea de las necesidades de la población, ¿no? Porque hace 10 años el pueblo seguía a los líderes políticos, pero hoy los actores principales son los ciudadanos y no los líderes políticos. Entonces, digamos que ellos se tienen que adaptar a las necesidades del pueblo. Sin lugar a dudas. Yo estoy muy de acuerdo con tu planteamiento y de hecho creo que ahí la clave es que durante la época de esta década que describíamos antes, vivimos una suerte de bonanza en términos macroeconómicos, ¿no? Digamos que el viento venía de cara, había que gestionarlo bien, había que gestionarlo a favor de la gente, cosa que no había sucedido en bonanzas anteriores, y eso se hizo. Pero efectivamente en ese momento se llega al poder no con el viento de cola, sino con el viento de cara. O sea, estamos en un momento de crisis económica mundial como no la habíamos conocido. Creo que, por un lado, hay que aprovechar la crisis para ajustar algunos elementos del modelo productivo latinoamericano, que en este momento sigue siendo una economía mayoritariamente de enclave, una economía que depende de la extracción y de la venta al exterior para refortalecer los lazos internos y por lo tanto el mercado interior latinoamericano, esa es una de las vías. Y por otro lado, creo que de una vez por todas, si efectivamente hablamos de la ciudadanía latinoamericana, toca empezar a revisar los modelos fiscales, que son los que sustentan todos los estados del bienestar en el resto del mundo. Es decir, aquellos que tienen rentas suficientes como para tributar y sostener la sanidad, la educación de todos, tienen que empezar a tributar en América Latina. Han sido siglos sin aportar nada al erario público, beneficiándose de las ingentes riquezas de esa tierra. Y ahora creo que es el momento de que una administración más fuerte, apoyada por una ciudadanía consciente de sus derechos, tiene que empezar a acercarse a modelos tributarios similares a los europeos, en los que efectivamente aquellos que tienen consolidados sus ingresos y tienen rentas sólidas y suficientes, aportan también al sostenimiento del Estado. Este es uno de los grandes debates, ¿no? El impuesto sobre las grandes fortunas o sobre las fortunas medias altas, ¿no? Y sobre la ganancia empresarial, que es un debate que nosotros hemos cuestionado, hemos preguntado en CELAC varias veces por él, y siempre es abrumadoramente mayoritario cómo la población latinoamericana le dice sí a ese tipo de reformas y ese tipo de aportes tributarios. Claro, claro, siempre esta pequeña élite latinoamericana ha estado acostumbrada a ser intocable y claro, creo que es un estudio de la CELAC, si no me equivoco, que identifica que el 10% de la población más rica de Latinoamérica tiene el 70% de la riqueza, ¿no? Y no pagan ni siquiera el 5% de la recaudación total de impuestos, casi todos provienen de impuestos indirectos. Claro, Entonces, no solamente lo tienen, sino que como no pagan impuestos, siguen aumentando la brecha, ¿no? Ese es precisamente el drama, ¿no? Porque hay otros lugares del planeta donde hay también mega ricos, pero al menos se les hace aportar algo al sostenimiento del Estado y con eso se estrechan ligeramente las diferencias, ¿no? claro, no urge definitivamente reestructurar el sistema administrativo tributario. Ahora, antes se nos está venciendo un poco el tiempo, pero yo no quiero dejar de mencionar o de trasladarte alguna de las preguntas que nos han hecho nuestros usuarios de Telesur y Nuestra América TV. Por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, un reto adicional es sanear las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Qué opina Sergio Pascual al respecto? Se refieren al gobierno de Lucho Arce, qué va a hacer con las Fuerzas Armadas y Policiales, que fueron las que justamente le dieron el golpe a Evo Morales. Desde luego, tanto en Bolivia como en el resto de América Latina hay que avanzar hacia fuerzas policiales y armadas democráticas, que entiendan que su papel nunca, y nunca es el de arbitrar en los procesos electorales. Y hacia eso hay que avanzar, y el camino lo tendrán que elegir los bolivianos, por supuesto. Así es. Bueno, Sergio, se nos ha cumplido el tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros, poder
escuchar, compartir este tema que definitivamente da para largo. Vamos a estar pendientes nosotros de de los próximos procesos electorales. El más pronto va a ser el de Chile, donde la población va a ir a las urnas a finalmente pedir una nueva constitución luego de estos, prácticamente han sido más de 30 años, ¿no? Creo, Sergio, que Chile mantiene la constitución pinochetista. Al parecer también va a ganar el sí